Señal directa. Y bueno, ayer le dimos a conocer que el gobernador de Jalisco anunció que el 2022 sería el último año en el que Jalisco esté participando dentro del famoso pacto fiscal con la Federación, y detalló además que a partir del 1 de enero de este año que está por iniciar, empezaría de inmediato a trabajar en un dictamen técnico para presentarlo ante el Congreso del Estado como iniciativa que tenga las bases sobre un nuevo convenio fiscal, además de realizar un diálogo con gobernadores del país e incluso acudir hasta el Senado de la República para hablar sobre el pacto fiscal. Bueno, para que nos platicar sobre este tema tenemos en la línea a Ignacio Román, académico del ITESO, a quien saludo esta tarde. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar ustedes. Al contrario, pues, ¿cómo vio este anuncio que se hizo el día de ayer por parte del Ejecutivo del Estado? Francamente, me parece un tanto cuanto preocupante. A ver, por un lado estamos teniendo una consulta que realmente tuvo muy poco eco. Sí. Por mucho que se haya hablado de cerca de 300,000 personas que hayan votado, al mismo tiempo se habla de muy poco acceso a una discusión real de fondo. Y de hecho no podíamos tener elementos para establecer una discusión, mucho menos para población menor de edad, cuando no tenemos un referente nacional claro, estratégico, de una geolocalización clara de cada partida del gasto público federal. Por lo tanto, no podemos saber si realmente a Jalisco se le está dando más o menos de lo que teóricamente merecería recibir. Simplemente, del gasto público de las últimas décadas en México, una gran parte ha sido por ingresos petroleros, y estos son generados fundamentalmente por Campeche y Tabasco. En otras palabras, no es posible decir que ese gasto haya ido, por ejemplo, en contra de Jalisco, que no es un estado petrolero. Entonces, las bases eran muy endebles, la participación fue muy endeble, y sin embargo se toman estos 8 pasos por parte del gobierno estatal como si hubiese habido una participación masiva, informada, profunda, que no fue el caso. Y si el gobierno llegó bajo la consigna de que la gente mande, uno se preguntaría si realmente la gente mandó lo que aparece resuelto en estos 8 pasos. Así es cosa de uno o de muchos, ¿no? Podríamos ponerlo en la mesa de la discusión, ¿no? Sí, realmente no podemos hablar de una única responsabilidad, sí. Pero a mí lo que más me preocupa con lo de los 8 pasos son las implicaciones. A ver, en primer lugar se habla de una reforma de carácter constitucional que no es cualquier cosa. Es decir, el primer paso es hablar con la Junta de Coordinación Política y luego establecer propiamente un dictamen por parte de los 125 municipios del Estado sobre la lógica fiscal que se tenga. Un segundo elemento clave es esto de formar un sistema de administración tributaria estatal. ¿Qué significa esto? ¿Crear impuestos propios? En otras palabras, crear impuestos estatales y municipales. ¿Cómo se corresponderían estos impuestos estatales y municipales con los impuestos federales? ¿Cómo se establecería la lógica luego del ejercicio del gasto, donde gran parte del gasto es federal en actividades de orden estatal? Un ejemplo, el presupuesto de la Universidad de Guadalajara es en un 50% presupuesto federal, que implicaría una lógica de recomposición de todo esto, que implicaría en términos del gasto en seguridad, Guardia Nacional, en infraestructura, en carreteras, en educación de la que llamamos federal, en salud. Híjole, es decir, no es cualquier cosa lo que se está discutiendo. ¿Puede llegar a perder? ¿Puede llegar a perder más Jalisco incluso con una decisión de este tipo? Definitivamente. A ver, doy un ejemplo. Se habla mucho del gran poder económico de Jalisco o de Guadalajara. Si nosotros vemos el Producto Interno Bruto per cápita en México, de acuerdo con los datos de Citibanamex, resulta que Guadalajara ocupa a nivel nacional el lugar 20 en Producto Interno Bruto por habitante. Y las ciudades con mayor Producto Interno Bruto por habitante son, por ejemplo, Ciudad del Carmen y Campeche en Campeche.
o Villahermosa, que tiene mucho más alto que Guadalajara. No se diga Monterrey, no se diga Ciudad de México. En otras palabras, me parece que es muy atropellado lo que está haciendo. Y otro punto importantísimo, a mi parecer tal vez el clave, es el hecho de hacer este padrón de decir qué empresas operan en Jalisco pero tienen su domicilio fiscal en otro lado. Cuidado, porque esto significaría tratar de atraer a Jalisco a los corporativos de empresas simplemente con fines de elusión fiscal, de decir que en Jalisco paguen menos impuestos de los que están pagando en Monterrey o en la Ciudad de México, lo cual significaría generar una competencia nacional de ver quién paga menos impuestos, y sobre todo entre grandes corporativos, lo cual implica quitarle recursos a la sociedad de Jalisco, de México, del municipio más pobre, bajo la lógica de decir vamos a pagar menos impuestos en otro lado, como por ejemplo en el estado de Jalisco, cuando se necesita muchísimo dinero público para atender los elementos sociales y ambientales más urgentes para el conjunto de la población. Me parece que eso es crear una dinámica tendiente hacia la lógica de formar paraísos fiscales al interior del país, y que entonces, si hemos hablado de los Panama Papers o de los Bahama Leaks, ahora estamos hablando de los Tequila Papers o de los Birria Leaks. Así es. Me parece que es muy delicado lo que se hace, y espero que estén tomando suficiente cuidado de lo que están haciendo a nivel de gobierno estatal, en términos de lo que puede ocurrir no solamente con el Estado, sino con el país, si esto lo que implica es una lógica de jugar solamente en favor de un menor pago de impuestos por parte de las empresas para registrarse en Jalisco, y al mismo tiempo una lógica de desestructurar un sistema de recursos públicos justamente cuando el país requiere de mucho más recursos públicos, mucho más, y vemos que a nivel internacional México capta una cantidad muy pobre de impuestos con respecto, proporcionalmente hablando, a lo que genera cualquier país de ingreso alto. Así es. Aún hablando de que si esto se convirtiera, como ya lo es, en capricho, ¿alcanza el tiempo para una reforma de este tipo y sobre todo para que Jalisco sea en 2022 el último año en el que esté o forme parte del pacto fiscal? El gran problema es, a ver, se está diciendo un discurso un tanto cuanto contradictorio, a mi parecer. Se está diciendo, no nos estamos planteando salir del pacto fiscal, no lo estamos diciendo, pero al mismo tiempo estamos creando todo el sistema administrativo y legal para que ello ocurra. Entonces es el no pero sí, el sí pero no, y de esa manera lo único que se genera es una mayor confusión. Así es. Entonces eso no le ayuda a Jalisco, no le ayuda a los municipios de Jalisco y menos al país. Hay que recordar una cuestión fundamental, y es la mayor parte de los recursos, inclusive más del 90% de los recursos de prácticamente todos los municipios del estado de Jalisco, quitando algunos del área metropolitana, dependen de las transferencias federales. Y aún una gran parte de los ingresos del gobierno estatal y de los propios municipios metropolitanos también dependen de esas transferencias federales. El no dejarlo claro me parece muy delicado. Así es, doctor. Pues le agradezco su participación, sus comentarios. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un fuerte abrazo y feliz año nuevo. Igualmente. Hasta pronto. Gracias, doctor. Y bueno, ya tenemos a Ignacio Román, académico.